buenas noches, queridas familias. Muchísimas gracias por su paciencia. Son cosas que a veces pasa a los padres homeschool, ¿no? Una y otro detalle, pero ahora sí, gracias a Dios, estamos ya listos para poder empezar. Bienvenidos a esta charla informativa sobre Classical Conversation. Vamos a ver qué cosa es Classical Conversations. Pero antes de iniciar, quería compartirles un poquitito acerca de nuestro testimonio como familia, acerca de homeschool. Ya son 2 años como familia que estamos haciendo homeschool con nuestras hijas, lo que es impartirles asignaturas, pero creo personalmente que homeschool lo estamos haciendo desde la cuna, desde que nació nuestra primera hija ya hace 7 años. Y vamos a ver por qué desde la cuna, ¿ya? Para los que no me conocen, porque aquí vemos a muchas personas de distintos lugares, muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Cindy Herrera, mi esposo es José Luis Airitupa, vivimos en la ciudad de Ica. Y tenemos 2 pequeñas, la primera Mía de 7 años y la segunda Lía de 5 añitos. Entonces, como les decía, compartiendo las asignaturas, enseñando a mis hijas, ya llevamos 2 años haciéndolo. ¿Qué cosa es hacer homeschool? Vamos a hablar un poquitito antes de profundizarnos en lo que es este currículum de Classical Conversations. Homeschool no es traer a la casa las tareas o las clases de un colegio. O mejor dicho, no es hacer colegio en la casa. Homeschool es educar en casa, es un estilo de vida, donde no solamente les impartimos a nuestros hijos las asignaturas que deben estudiar de acuerdo a sus edades, sino también formar su carácter, formar el lado espiritual en la vida de ellos, el lado emocional, enseñarles lo que es la disciplina, la responsabilidad en casa, asumir ciertas tareas de acuerdo a su edad en casa. Entonces, todo eso encaja en lo que es el homeschool. Y ese estilo de vida se lleva pues desde que son bebés hasta el día que salgan de casa, de nuestro hogar, ¿no? Entonces, cuando decidimos con mi esposo hacer homeschool, desde el año pasado buscábamos muchos currículums. Personalmente me puse a investigar, a leer bastante. Gracias a Dios recibí mucha ayuda también de varias mamás ya que estaban haciendo homeschool hace varios años atrás. Y ahí iba leyendo, buscando currículos cristianos, currículos bilingües y todo lo que se me presentaba en el camino. Hasta que el año pasado, justo como en estos meses, noviembre, diciembre, pude conocer el currículum de Classical Conversations a través de una amiga misionera chilena. Bueno, ella es de Estados Unidos, pero radica en Chile hace muchos años. Y gracias a ella pude conocer un poquito más de este currículum. Entré a investigar de este currículum de Classical Conversations, comencé a leer libros de educación clásica, comencé a preguntar a varias mamás que ya estaban llevando este currículum cómo era, cómo funcionaba, cómo les iba con sus hijos. Y me encontré con muchas sorpresas en este currículum, la verdad, porque para empezar este currículum no tiene grados, no se toman exámenes mensuales ni bimestrales como normalmente nosotros hemos sido educados en nuestro país. Y les voy a hablar más adelante del por qué no, pero aún así los grandes resultados y beneficios que este currículum trae. Así que vamos a ver ahí en las pantallas, vamos a ver un poquito sobre la educación clásica, porque para entender qué cosa es Classical Conversations, tenemos primero que entender un poquitito a grandes rasgos qué cosa es la educación clásica. Así que ahí van a poder ustedes observar, ahí en sus pantallas, ¿qué cosa es la educación clásica? Mientras ustedes van a ir viendo, dentro de breves segundos, voy a ir explicándoles un poquito. Cuando hablamos de educación clásica, tendríamos que transportarnos hace varios años atrás, más o menos en la edad de los griegos, cuando los griegos estaban en todo su apogeo. Los griegos tenían este estilo de educación para sus hijos. Ellos, ¿qué es lo que buscaban por medio de su educación los griegos? Ellos buscaban que la persona, al llegar a ser adulto, sea una persona perfecta. Sabemos que no existe perfección en esta tierra, pero los griegos lo buscaban. Ellos buscaban la virtud, la belleza, la elegancia, el poder persuadir y convencer a otras personas de una manera elegante, de una manera formal, utilizando conceptos muchas veces abstractos y difíciles. ¿Y cómo lo lograban esto? Ellos desde muy pequeños a sus niños los inculcaban, y lo vamos a ver más adelante, los dividían en 3 etapas. En 3 etapas la educación clásica.
lo que es la etapa gramática, la etapa dialéctica y la etapa retórica. ¿En qué consiste esto? Para ellos no existían grados, solamente estas 3 etapas, estas 3 áreas que el niño tenía que pasar desde muy pequeño. Entonces vamos a ir viendo allí en la siguiente diapositiva. Vemos ahí una frase muy importante de la fundadora de este currículum de Classical Conversations, como ahí lo pueden ustedes leer. Dice, el fin fundamental de la educación clásica, en este caso cristiana, es que los alumnos conozcan a Dios, sus caminos y su mundo más a fondo y que administren y transmitan ese conocimiento a los demás de manera responsable y victoriosa. Tiene mucho que ver la educación clásica cristiana, obviamente, con la educación clásica en general. Los griegos, ellos no dividían las asignaturas como nosotros lo conocemos hoy en día. Todos los que hemos pasado por el colegio siempre nos han enseñado, ¿verdad? Matemática es una cosa, geografía otra cosa, historia otra cosa, y cada asignatura prácticamente era separada una de la otra. Pero para los griegos no, para los griegos todas las asignaturas tenían relación. Pero, si queremos decir de una manera así, lastimosamente, todas sus asignaturas estaban basadas, estaban centradas en el humanismo. ¿Por qué en el humanismo? Porque ellos justamente buscaban que el hombre sea un hombre perfecto, buscaban la elegancia, buscaban, como les había dicho hace un momento atrás, buscaban el querer convencer a los demás con los argumentos que ellos tenían, con todo el conocimiento que ellos habían asimilado. A diferencia de la educación clásica cristiana, todas las asignaturas se centran en Dios, no en el hombre, porque sabemos que no hay ningún hombre perfecto, pero en Dios sí, Dios es un Dios perfecto, entonces todas las asignaturas se centran en un Dios perfecto. Y es a través de Dios y a través de las asignaturas de todo lo que Él ha creado, la historia, el mundo, la ciencia, las matemáticas, es que nosotros podemos llegar a alcanzar la sabiduría más adelante. Y eso es lo que buscaban los griegos, que cuando sean grandes sus hijos, digamos, para nosotros terminando la secundaria, si queremos relacionarlo así, lleguen a ser personas sabias, personas elocuentes. Eso es la educación clásica. Pero ahora vamos a ver qué cosa es la educación clásica cristiana, que es en lo que se basa este currículum de Classical Conversations. Classical Conversations ha adoptado la metodología de la educación clásica, con la diferencia de que Dios está en el centro de todas las asignaturas. Todas las asignaturas nos llevan a Dios, a conocer a ese creador. Entonces, vamos a ver allí, en la siguiente diapositiva, vamos a ver un poquito lo que es el trivium. Para los griegos, este era su modelo de educación, el trivium, que como les decía, se separaba solamente en 3 niveles, en la gramática, en la dialéctica y en la retórica. La gramática para ellos, ¿cuándo empezaba? Y luego les voy a explicar en qué consistía. La gramática generalmente empieza desde que el niño nace, pero nosotros más o menos lo hemos relacionado a partir de los 4 años a 12 años. ¿Ya? De 4 a 12 años más o menos la etapa de la gramática. La dialéctica comprende de los 12 a los 14 años. Y por último, la retórica, donde supuestamente ya el ser humano tiene que alcanzar la sabiduría, tiene que alcanzar la excelencia de los conocimientos y poder aplicarlo y poder compartirlo a los demás, es a partir de los 14 años a 18 años. Y podríamos decir que sigue en adelante, ¿verdad? Porque el ser humano nunca deja de aprender. Esa era la metodología que los griegos adoptaban y esa es la metodología que Classical Conversation ha adoptado para poder llevar a cabo este currículo que es realmente maravilloso. Vamos a ver un poquito qué cosa es la gramática. Vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva. ¿En qué consistía la gramática? Tenemos ahí también una frase muy interesante donde dice, el trivium trabaja con las inclinaciones naturales de los estudiantes en cada etapa de su madurez física y espiritual. Exactamente, este currículum lo que quiere es que el niño o el adolescente llegue a aprender todo lo que tiene que aprender, pero de una manera natural, conforme a su edad y con herramientas apropiadas que el currículum le brinda a los padres para que trabajen con sus hijos. Vamos a ver ahora sí ¿en qué consistía la gramática? Dice ahí, ¿qué cosa es la gramática? O cómo se trabaja esta área en los niños. Dice, su método es la memorización y la repetición.
todos aquí somos padres, creo, y podemos recordar un poquito, los que ya tienen sus hijos más grandes y los que tenemos hijos pequeños lo podemos ver. Los pequeñitos, generalmente cuando la mamá les cuenta un cuentito o les cuenta una historia de la Biblia o les enseña una canción, ¿qué hace el niño? Le encanta que la mamá le vuelva a repetir y el niño no se cansa, quiere una y otra vez la misma historia, la misma canción. En lo personal a mí me ha pasado muchas veces. Yo ya quiero enseñarle otra cosa y mi hija quiere que vuelva a repetir lo mismo que ya le había enseñado hace 2, 3 semanas atrás. Porque ese es el estilo de los niños en que aprenden a esa edad. Ellos aprenden por la repetición. Por lo tanto, en esta etapa gramática, el niño tiende a memorizar muy fácil. Su mente es como una esponjita. Y todo lo que tú le puedes enseñar hoy, mañana, se le va a ir quedando. Y si se lo repites una y otra vez de manera natural, el niño se lo aprende. Por ejemplo, recordemos cuando nuestros hijos aprendieron a hablar. ¿Cómo es que ellos llegaron a hablar? Nunca los hemos forzado a hablar. Nunca hemos tomado de repente alguna regla específica para enseñarles a hablar. Ellos aprendieron a hablar porque escuchaban una y otra vez los sonidos de las palabras que nosotros hablábamos en casa, en este caso los padres, ¿no? Que somos los que estamos más cerca de nuestros hijos. Y ellos lo escuchaban cuando conversábamos entre papá y mamá, escuchaban cuando nosotros le hablábamos a nuestros hijos pequeñitos y todos esos sonidos, todas esas palabras repetidas cada día se les ha ido grabando en la cabeza. Y llegó un momento que simplemente comenzaron a soltar sus primeras palabras y luego a formar oraciones, frases completas. Y cuando nos dimos cuenta, nuestros hijos ya estaban conversando. Así lo aprendieron, pero tanto escuchar las conversaciones. De igual manera, en esta etapa gramática, lo que se quiere lograr en el niño es que aprenda una gran cantidad de datos de 7 asignaturas que vamos a ver más adelante, memorizándolo. Y de repente por ahí pensarás, pero ¿cómo va a memorizar y no va a comprender? Yo prefiero que entienda lo que está aprendiendo en vez que solamente se lo memorice. Pero es que en esta etapa, muchas veces, y no digo al 100%, pero la gran mayoría de los niños, hay ciertas cosas que aún no van a comprender. Por ejemplo, si a nuestros hijos nosotros le queremos hacer que se aprenda sobre los líderes de la Segunda Guerra Mundial, de repente no van a entender muy bien eso todavía, en qué consiste y por qué y quiénes eran, de dónde eran. Pero si le enseñamos a memorizar de repente los nombres de estos líderes a través de una canción, a través de un juego o inclusive a través de títeres, el niño se va a grabar eso. Y cuando llegue a una edad un poco más avanzada, que vamos a ver que es la siguiente etapa, pues el niño va a comenzar a entender mejor y comenzar a analizar lo que ya está guardado, como decir, en su base de datos, en su cerebro. Entonces, en esta etapa gramática, lo que nosotros hacemos, lo que el currículum de Classical Conversation hace, es que el niño logre memorizar más de 500 datos. No importa si tiene 4, 5, 6 años, lo hace con canciones, con juegos, saltando, de una manera muy divertida y muy natural, utilizando este método de memorización y repetición que para los niños a esta edad es sumamente fácil. Somos nosotros los adultos los que ahora a nosotros ya nos cuesta muchas veces memorizar, ¿no? Nos repiten una y otra vez y a veces nos olvidamos lo que nos dicen, pero con los niños no funciona eso. Entonces, por eso es que aprovechamos este gran, si se puede decir, esta gran ventaja que estos pequeños tienen a esta edad para introducirles todos los contenidos de matemática, de historia, de geografía en su cabecita. Y lo que ellos logran memorizar sabemos muy bien, inclusive a través de la palabra de Dios, que lo que ellos aprenden de niño no lo olvidan de viejo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Además, en Deuteronomio 6 también nos dice la palabra de Dios de que los padres tenían que repetir a sus hijos donde se encontraban caminando en la casa en todo momento. Tenían que impartirles las enseñanzas, porque era la manera que los niños podían retener mejor, ¿ya? Entonces, en eso consiste la etapa gramática. Eso es más o menos de 4 a 12 años. Cuando ellos ya pasaban a la siguiente etapa, vamos a ver cómo es que ellos empleaban los griegos y lo que nos Classical Conversation también aplica en los niños. A partir de 9 a 12 años, aproximadamente 12 a 14 años, viene la etapa dialéctica. ¿En qué consiste esto? Dice, es en descubrir cómo hacer y responder buenas preguntas, aplicar lógica formal y debatir adecuada y respetuosamente. El método que se utiliza para esta segunda etapa es la comparación, el contraste, el conectar partes. ¿Qué quiere decir esto?
que en esta etapa dialéctica, el niño, todo lo que ya tiene grabado en su cabecita, ahora comienza a analizarlo. Comienza a verlo al revés y al derecho, y por qué esto pasó así, y cuándo pasó así, y por qué lo otro, y por qué él dijo esto, y por qué en la historia pasó así, o por qué en tales países ocurrió esto, y comienza ya a analizar lo que ya está en su cabecita. Entonces comienza ya a hacer preguntas, y es allí donde vienen las respuestas, y comienza a comprender mucho mejor todo lo que ya había almacenado en su cabeza. Y también es una etapa que nosotros podemos ver en nuestros hijos, los que de repente ya tienen 9, 10 años, 8 años, por ahí, comienza ya a cuestionar. Cuando papá o mamá a veces les dice algo que suelen hacer los niños, cuestionar, pero ¿por qué esto? Pero mejor así, mejor así. Entonces, justamente están en esa etapa, y es la etapa perfecta para que el niño comience a analizar todos los conocimientos que ya tenía en su mente previamente grabado de manera natural, no de manera forzada. Entonces, esta es la etapa dialéctica, y esta es la etapa que utilizamos en Classical Conversation de 9 a 12 años. La tercera etapa ya es cuando los chicos están más grandes, y es la etapa retórica. La etapa retórica, dice allí, es la apreciación de lo verdadero, bueno y bello. Hablar con elocuencia y persuasión, juicio y producto. Y es lo final, es donde el chico tiene que llegar. Es como decir lo máximo que tiene que alcanzar en su educación. Por ejemplo, si estudió sobre historia, digamos, ya se memorizó historia de pequeño, a la edad de 9 a 12, 13 años, comenzó a analizar el porqué de esto, lo otro, por qué tuvo que pasar esto en la historia, y cuando ya está grande, ya comienza a aplicar lo que ya analizó, lo que ya cuestionó, lo que ya encontró respuesta, comienza a aplicarlo y comienza a decirlo y comienza a plasmarlo en la mente de otros de una manera elocuente, de una manera persuasiva, con buenas conversaciones. Es en esta etapa donde el chico comienza ya en Classical Conversation a desarrollar seminarios, a hacer ensayos, a tener debates entre los compañeros sobre temas de economía, temas de historia, temas de ciencia, biología, etc. Pero todo eso es un proceso desde pequeños. Desde la etapa de la gramática, tiene que pasar por la dialéctica y termina en la retórica. Y les voy a poner un ejemplo de esto para que puedan entender mejor. Por ejemplo, tenemos una casa. Para que una casa esté bien fuerte, bien construida, ¿qué cosa necesita? Una buena base, unos buenos cimientos. Y eso es lo que Classical Conversation quiere hacer con los niños, y hace con los niños, es poner buenas bases sobre la cual se va a construir la casa. Y esas buenas bases, esos buenos fundamentos, son todos los datos de las diferentes asignaturas, incluidos proyectos científicos, arte, música y todas las demás asignaturas que nosotros conocemos, ponerlo en la mente del niño. Todos esos conocimientos. Y sobre esos conocimientos, sobre esa base de una casa, se comienza a levantar las paredes, los techos de una casa. Esa sería la segunda etapa, la dialéctica. Y la tercera etapa ya sería los detalles que uno puede poner en una casa, las puertas, de qué color voy a pintar mi pared, la fachada, cómo se vería más elegante, cómo se vería más atractiva la casa donde voy a vivir, y etcétera. Esa sería la última etapa, la retórica, ¿no? Donde el chico logra alcanzar la excelencia de la sabiduría, que obviamente nosotros sabemos que la encontramos en Dios. Entonces, esas son las tres etapas, la base de una casa. La primera etapa, los cimientos en los cuales el niño tiene que memorizar, tiene que tener los buenos conocimientos en su cabecita, porque puede aprender todo lo bueno y lo malo muy rápido cuando son pequeños. Pero ¿qué clase de conocimientos son los que nosotros les vamos a meter en su cabeza, que sabemos que eso les va a perdurar para toda la vida, ¿no? Y después las paredes, y por último, los detalles de una casa, que es la última etapa. Entonces, después de haber visto esto brevemente, cada etapa de la educación clásica, vamos a ver ahí el siguiente gráfico que nos va a ilustrar de una mejor manera cómo es que trabajan estas tres áreas en la vida de un niño. Dice ahí artes del Trivium, ¿ya? El Trivium son estas tres áreas que hemos visto. El color más oscuro que ustedes pueden observar allí, donde dice grammar, bueno, está en inglés, se lo voy a traducir, es la gramática. La primera etapa, los cimientos, los fundamentos que tiene que tener el niño, la base de datos. En esa edad pequeña, pues el niño
lo que es la memorización está ahí súper activo y trabajamos bastante eso. Las demás etapas de la dialéctica y la retórica que ustedes pueden ver hacia la parte de arriba, no se trabaja mucho, sí en una parte mínima, pero no tanto en la etapa gramática. En la etapa dialéctica ustedes pueden observar que de las 3 barritas que tenemos, la parte del medio está más oscurita, es la etapa dialéctica, donde ya el niño comienza a cuestionar, comienza a analizar toda la información que ya ha tenido acumulada en su cabeza. Y la retórica, la última etapa, es pues la parte de arriba que ustedes pueden ver sombreada de color mucho más oscuro, donde ya es la parte ya de la comprensión, del diálogo, del saber expresarse lo que tú crees, lo que tú sabes, lo que tú piensas, saber expresarlo, saber exponerlo, saber decirlo hacia los demás con palabras persuasivas. Entonces, ese es el arte del Trivium. Ahí ustedes lo pueden ver mejor en ese gráfico, cómo es que trabaja o cómo es el tipo de aprendizaje de un niño, si queremos hablar de una manera natural. Y es así como los griegos educaron a sus hijos. Y según la historia, nosotros los que de repente han leído un poquito de historias antiguas o de imperios antiguos, pueden saber que los griegos tuvieron una excelente educación. Obviamente fue humanista, pero terminaron siendo, digamos, chicos con mucho conocimiento y sabiendo persuadir lo que ellos creían, persuadían a otras personas. Vamos a ver aquí, en este gráfico, que todas las asignaturas nos llevan a Dios. Dios es el creador de todas las asignaturas. Ahí tenemos la gramática, tenemos el debate, tenemos la razón, la lógica, las exposiciones, y todo eso solamente encierra a una persona, y ese es Dios, porque sabemos que de Dios viene la sabiduría, viene el conocimiento, viene la inteligencia. Entonces, todo lo que nosotros podamos aprender a través de las asignaturas, a través de todo lo que Dios ha creado, nos ayuda a nosotros a poder conocer mejor a Dios. Una frase muy conocida de Classical Conversation es conocer a Dios y darlo a conocer. ¿Cómo yo conozco a Dios? En este caso, si hablamos de enseñanza para los niños, conocemos mejor a Dios a través de las asignaturas, que todas encajan una con otra, ni una está desligada de otra asignatura, y todos siempre nos llevan a un solo punto, a un solo centro que ese es Dios. Y de la manera como nosotros conozcamos, que tanto conozcamos a ese Dios verdadero y ese Dios real, de esa misma manera nosotros vamos a poder dar a conocer a otros a ese Dios maravilloso, ese Dios perfecto. ¿Cómo se logra esto? Pues ahí tenemos en el gráfico a través de la gramática, la primera etapa en los niños, a través de la dialéctica, terminando por la retórica, alcanzamos lo que es la doxología, el darle la gloria, alabanza a Dios, reconocer quién es Dios, ¿no? El creador y autor de todo. Entonces, después de haber visto estos gráficos, vamos ahora sí a ver qué cosa es Classical Conversation, cómo se trabaja en realidad en la vida práctica este currículo. Vamos a ver, ahí continuamos con la imagen. Y vamos a conocer un poquitito de la historia, cómo se originó, quién fue la fundadora de Classical Conversations. Pueden ver ustedes allí. Lee Bortins, una norteamericana de Carolina del Norte, fue la que inició, la creadora de este currículum de Classical Conversation. Ella era una astrofísica, o es una astrofísica. Ella y su esposo, ellos habían agarrado un trabajo, tuvo ya la oportunidad, si quería, de estar trabajando en la NASA, una mujer muy entendida, muy inteligente, pero ella se dio cuenta cuando su hijo el mayor estaba creciendo, de que cuando entró al high school, o secundaria, si queremos llamarlo acá en nuestro país, no entendía bien las materias, no sabía cómo expresarse bien lo que él estaba aprendiendo, no sabía hacer un ensayo, no sabía cómo desenvolverse bien, entonces ella le comenzó a preocupar. Es allí donde ella comienza a investigar acerca de la educación clásica y muchos otros currículos. Y al final terminó ella investigando la educación clásica y ella decide formar un propio currículum para que ella pueda enseñar a su hijo, utilizando la educación clásica, pero desde un punto de vista cristocéntrico. Es así como ella decide renunciar a su trabajo y decide enseñar en el año 1997, ella crea el Challenge 1. Vamos a ver más adelante qué cosa es, en qué etapa va el Challenge 1, porque su hijo tenía más o menos 11 años y creó ella este currículum de Classical Conversation. Pero ella tuvo hijos menores que ya iban creciendo, iban empezando la escuela.
Entonces, en el año 99, ella crea la etapa de Foundations, que es la etapa de los cimientos para nosotros, sería la etapa de la gramática, según la educación clásica. Porque tenía hijos pequeños y comenzó a enseñar a sus hijos así, memorizando. Pero luego se dio cuenta que entre Foundations y Challenge había como un bache muy grande. Tenía que pasar como que por un puente para que los preparara y llegaran a Challenge de Foundation. Es así como en el año 2003 ella crea el área de Essentials, que sería el área dialéctica, ¿no? Recuerden la gramática, dialecta, retórica. Entonces, es así como este currículum se terminó de armar, ¿no? Tenemos Foundation, que son fundamentos en la etapa gramática de 4 a 12 años. Luego tenemos Essentials, que sería de 9 a 12 años. Y por último, Challenge, que es de 12 años a 17 años más o menos. ¿Ya? Tenemos Challenge A, B y 1, 2, 3 y 4, que sería, digamos, toda la etapa secundaria para nosotros. Es así como se inició Classical Conversations. Gracias a Dios, tuvo muy buena acogida porque ella comenzó en el sótano de su casa a juntar algunos niños y comenzaba a enseñar a esos niños. Y comenzaron a darse cuenta los padres cómo estos niños respondían favorablemente hacia todo lo que estaban aprendiendo. Y fue así como poco a poco se extendió este currículum y hoy en día hay en muchos países este currículum. Hay más de 104,000 niños, si mal no recuerdo, estudiando este currículum en más de 20 países con muy buenos resultados al terminar el challenge, como sería para nosotros terminar la secundaria, con muy buenos resultados para poder ingresar a las universidades de Estados Unidos. Vamos a continuar entonces un poquito más hablando de Classical Conversations, después de haber visto un poquito su historia. ¿Qué cosa no es Classical Conversation? Vamos a entender primero qué cosa no es para comprender lo que sí es. No es una escuela libre. Classical Conversation no es un colegio online, no es una escuela donde llevas a tus hijos, es un currículum, ¿ya? Tampoco es como una escuela dominical, ¿no? A veces pensamos porque es un currículum cristiano, de repente, bueno, le van a hacer pintar, le van a enseñar solamente, bueno, historias y canciones y se acabó. No, no es una escuela dominical. Tampoco es una guardería, no significa que mis hijos, porque trabajamos en comunidad, voy a dejar a mi hijo en la comunidad y yo me voy a hacer mis cosas, me voy al mercado y luego regreso a recogerlo. No, tampoco es una guardería. El papá tiene que estar con su hijo ahí, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Tampoco es un curso de inglés. Classical Conversation es un currículum americano, norteamericano, por lo tanto, estaba en inglés. Gracias a Dios, hoy en día ya han traducido lo que es el área de Foundation, la primera etapa, ya está en español por la gran demanda que vieron en Sudamérica de muchísimas familias integrándose a este currículum. Por lo tanto, no es un currículo donde el niño va a aprender 100% inglés. Si bien es cierto, hay aplicaciones donde hay canciones en inglés, donde el niño puede aprender varias canciones en inglés, pero no es propiamente un curso para aprender inglés, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que sí es Classical Conversation. Es un currículo cristiano. ¿Cristiano por qué? Porque todas las asignaturas están centradas en Dios, ¿ya? Como creador de todo. Y todas están enlazadas una a otra, siempre conduciéndonos a un creador, a nuestro Dios por encima de todo. Es clásico, es cristiano y se trabaja en comunidad. Esto es algo que distingue mucho a Classical Conversation. Y vamos a ver en la siguiente imagen estas 3C, clásico, cristiano y comunidad, sobre la cual descansa Classical Conversation, sobre estos 3 pilares, digámoslo así. Y ahí está en la siguiente imagen, pueden ver clásico, cristiano y comunidad. Clásico, ¿por qué? Porque este currículum está basada en la educación clásica, que se dividía en estas 3 áreas que habíamos visto, gramática, dialéctica y retórica. Para el currículum de Classical Conversation sería Foundation, la primera etapa, la segunda etapa Essentials y la tercera sería el Challenge. Es cristiano porque, como ya lo vimos, todo nos lleva a Dios. Todo parte de Dios y todo nos lleva a Dios para conocer mejor a Dios. Y comunidad porque este es el currículum que se trabaja en comunidad, en un conjunto de padres. Hay muchos otros currículos muy buenos también, pueden ser cristianos como no cristianos, donde te pueden brindar los libros, te pueden de repente mandar clases virtuales o de repente son colegios online de muy buena calidad, pero no tienen comunidad. Los papás muchas veces trabajan solos en casa, los que hacen homeschool, se sienten muchas veces solos, no tienen a quién acudir, no tienen quien le pueda apoyar, quien pueda ayudar con ideas,
No hay eso, pero Classical Conversation se distingue porque trabaja en comunidad. Una vez por semana nos juntamos todas las familias y ahí hay un tutor que también es una mamá o un papá que hace homeschool, obviamente capacitado por Classical Conversation, que modela la clase para que luego los papás en casa puedan reforzar lo que han visto en ese día de comunidad. Además, ¿por qué es tan importante la comunidad? Porque nos tenemos unos a otros. Como seres humanos, Dios no nos ha creado para que vivamos aislados de los demás, ¿no? Entonces, al tener una comunidad tenemos un apoyo unos con otros, ya sea con ideas, ya sea animándonos unos a otros, porque a veces hay días no tan fáciles con los niños y necesitamos de un apoyo unos a otros. Y sobre todo que hay, bueno, una directora o director, una mamá tutora o tutor que también nos pueden apoyar con las clases, reforzándonos, ayudándonos de una u otra manera en constante comunicación y nunca estamos solos. ¿Ya? Y también nos rendimos cuenta unos a otros, eso nos ayuda bastante, porque a veces cuando estamos aislados, estamos solitos, trabajando nuestro propio currículum en casa, como nadie me ve, de repente no hay nadie quien esté atrás mío, de repente por ahí me puedo relajar un poquito y qué sé yo, pero cuando nos reunimos una vez por semana y estamos en constante, como decir, comunicación unos con otros en lo que es el aprendizaje de nuestros hijos, entonces como que demanda de uno mismo mayor responsabilidad de poder cumplir, de poder hacer que nuestros hijos realmente aprendan las materias semana a semana. Entonces esos son los 3 pilares en los cuales descansa este currículum. Es clásico, cristiano y se trabaja en comunidad una vez por semana. Vamos a continuar entonces. Tenemos ahí el triángulo. ¿Qué significa este triángulo? Tenemos un texto allí que dice, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Este currículum se trabaja en conjunto. No es solamente que se le da al papá las herramientas y el papá, bueno, trabaja como puede en casa. No, aquí hay un trabajo mutuo. Está el papá en la parte de arriba, en el triángulo de arriba, donde dice parent, son los padres. Los padres son los responsables de la educación de sus hijos. No es Classical Conversation. Classical Conversation nos da las herramientas, nos da las pautas, nos hace trabajar en comunidad. Pero al final, el responsable de sus hijos en su educación son los padres en casa. Ellos son los que van a reforzar, ellos son los que van a ayudar a hacer memorizar en casa a sus hijos, ellos son los que van a guiar a sus hijos cuando tengan que leer y etcétera. Pero el papá no está solo, el papá trabaja de la mano con el tutor o tutora, que también es otra mamá o papá homeschooler, que ha sido capacitado por Classical Conversation, que ha tenido que leer también sobre la metodología para que pueda modelar la clase el día que nos juntamos en comunidad, que es una vez por semana. Entonces, el tutor con el papá trabajan de la mano. Ya sea que el padre necesite alguna ayuda, no entendió bien, para eso está el tutor, para que se lo pueda explicar, para que le pueda orientar, para que pueda modelar la clase y pueda responder también algunas de sus dudas o preguntas. Obviamente, detrás también está el director o directora que también va a estar guiando tanto al tutor como a los padres. Y tenemos el alumno, obviamente, el que va a estar estudiando, el que de la mano con el tutor y con los padres va a ir aprendiendo. Pero si ustedes se dan cuenta, es un triángulo. No puede trabajar uno independiente del otro. Tienen que ir los 3 de la mano, ¿ya? El tutor, recuerden, no es responsable si el niño al final del año aprueba o no aprueba, sabe o no sabe las asignaturas. Es responsabilidad principal de los padres, ¿ya? Es así como funciona esta comunidad de Classical Conversations. Vamos a ver ahora la primera etapa, Foundations. La primera etapa donde tenemos que poner los cimientos en la mente de nuestros hijos, tienen que memorizar de manera natural y divertida. Foundations abarca 24 semanas en un año, ¿ya? Trabajamos marzo, abril, mayo, descansamos junio, julio, agosto y empezamos septiembre, octubre y noviembre, ¿ya? Son 24 semanas. La etapa de Foundations se divide en 3 ciclos, como pueden ver ahí, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Este año estamos terminando ya el ciclo 2. Próximo año empezaríamos ciclo 3. En Foundation vemos ahí las asignaturas que los niños están aprendiendo. Están aprendiendo matemática, latín, ciencias, inglés, español. Inglés obviamente un inicio en Estados Unidos porque el currículo es norteamericano, pero gracias a Dios ya está traducido al español, por lo tanto a Sudamérica le correspondería estudiar gramática española.
Tenemos el timeline, que es la línea de tiempo. ¿Qué cosa es eso? Los niños aprenden a través de una canción muy divertida que dura 14 minutos, aprenden toda la hilación de la historia que Dios ha creado en este mundo, desde la creación con Adán y Eva hasta los tiempos actuales en que nos encontramos ahora. Y los niños aprenden todas estas etapas, toda esta línea de tiempo a través de una canción y aprendiendo con señas, con el idioma de las señas norteamericanas. Y realmente es muy impresionante ver cómo los niños logran aprenderlo. Mis hijas tienen 5 y 7 años y se saben casi todo muy bien del timeline, que dura 14 minutos toda esta canción. La canción obviamente está en inglés, pero para los niños no es ningún problema aprender la canción en inglés. Se les explica en español y se aprenden la canción con las señas en inglés. También tenemos lo que es historia y geografía. Historia y geografía siempre van de la mano. No está ligada. En el colegio a veces nos enseñaban, ¿no?, a historia del Perú o historia universal, y en geografía estamos haciendo otra cosa. Pero aquí no pasa eso. Si por decir, esta semana estamos aprendiendo sobre la guerra del Golfo, en geografía estamos viendo algunos países de Asia Central que están cerca ahí del Golfo Pérsico. Entonces, todo lleva relación semana tras semana y el niño lo va asimilando de una manera muy, muy bonita y muy rápida. Ellos mismos se dan cuenta solito, mamá, miren, historia hice esto y en geografía estamos viendo esto y cómo encajan ellos solitos, ¿verdad? Y tenemos también la Biblia. Vamos a explicar un poquito de matemática. ¿Qué aprenden en matemática en estos 3 ciclos? Aprenden tablas de multiplicar. Créanlo o no, se lo aprenden hasta la tabla del 15, porque en Estados Unidos se aprenden hasta la tabla del 15 y los niños se aprenden. Los pequeñitos se lo aprenden solamente los resultados, ¿ya? Si por decir 2 por 2 es 4, pues solamente se lo aprenden el 4, los resultados. Y se lo aprenden con canciones, con jueguitos, y créanlo o no, si se lo aprenden, se lo aprenden. ¿Qué más vemos? Conversiones, fórmulas geométricas, cuál es el área de un círculo, cuál es el área de un triángulo, las leyes algebraicas, las leyes de la ley distributiva, la ley asociativa y todas esas cosas que personalmente yo, terminando el colegio, no me recordaba, pero por mis hijas he tenido que aprenderlo también, así cantando y todo, memorizando, ¿verdad? No soy buena en matemáticas, pero créanlo o no, hasta yo me lo he aprendido. ¿Qué más vemos? En latín ven terminaciones de sustantivos, ven terminaciones verbales también con canciones y lo cantan. Ellos no se dan cuenta que están repitiendo el latín, pero lo están cantando. Cuando estén en la etapa de Essentials, van a comenzar a analizar todo esto. Y cuando estén en la etapa de Challenge, van a comenzar a traducir muchas cosas de latín o a latín. En ciencias, bueno, los chicos aprenden lo que es ecología, astronomía, física, en sus proyectos científicos que hacen, sus experimentos científicos que hacen, aplican la astronomía, aplican la física. Por ejemplo, en este ciclo 2, mis hijas aprendieron lo que es las 3 leyes de movimiento de Newton, lo que es la termodinámica, cosas que yo en mi vida no me acordaba. Creo que ni he llevado la termodinámica en el colegio, no recuerdo. Pero los niños se lo aprenden así de manera divertida. No lo comprenden todo ahorita, pero ya están almacenando en su cabeza las fórmulas, las frases concretas que más adelante lo van a comenzar a analizar y a discutirlo. En el inglés, bueno, español en este caso, ¿no? Ya les expliqué, van a llevar lo que son participios, verbos, todo con canciones, con juegos. El timeline, que ya les expliqué también, la línea de tiempo. En historia y geografía también. En este caso, en el ciclo 3, el próximo año, como este es un currículum americano, les tocaría llevar para los de Norteamérica la historia y geografía de Estados Unidos. Pero como este currículum en Sudamérica, digamos así, se expandió grandemente, en el país de Chile hay muchas comunidades, hay muchas familias, pues optaron por traducirlo todo según la historia y geografía de Chile. Muy posiblemente también se va a hacer lo mismo con Perú, pero eso ya será posiblemente el 2022, muy posiblemente, nos van a estar confirmando. Y Biblia también llevamos. ¿Qué les tocaría aprender el próximo año a sus hijos? El libro de Juan, capítulo 1, de versículo 1 a versículo 7. Todos los días en comunidad tenemos un momento también de devocional, donde ahí van cada semana aprendiendo distintos versos y luego haciendo repaso desde el inicio de los versos hasta el final. Esas son las asignaturas que llevamos en Foundations. Ahora, en lo que es matemática, un ratito, en lo que es matemática y comunicación, se sugiere a los padres, Classical Conversation sugiere,
que tengan, si ellos desean, un libro de apoyo en casa de matemática y de comunicación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en matemática van a aprender todo lo que son las tablas, fórmulas, aritmética, geometría, todo lo que más adelante van a comenzar a desglosarlo, analizarlo y comenzar a usar, no te va a enseñar, por ejemplo, cómo se suma 2 más 2. Eso es algo que papá y mamá tienen que enseñar en casa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de repente papá y mamá necesita un cierto apoyo en algún libro, lo puede hacer. Puede comprar un libro de diferentes editoriales que hay, o ya sea por cursos online de matemática o de comunicación, como quieres, esa libertad del papá, de la mamá. ¿Ya? Eso es lo que sugiere Classical Conversations. Ahora sí pasamos a la siguiente imagen. En la etapa de Foundations, nosotros vamos a realizar 5 hábitos principales que todo niño tiene que pasar de forma natural. ¿Cuáles son esos? Nombrar cosas de manera específica es el primer hábito que ellos van a hacerlo. ¿Cómo? A partir del New Grammar. ¿Qué cosa es el New Grammar? El New Grammar son los nuevos contenidos que el niño aprende cada semana cuando se reúne en comunidad. Entonces, el niño tiene que saber decirlo, tiene que saber expresarlo. Luego también desarrollamos el hábito de atender. Sabemos que todo niño por naturaleza es inquieto, es juguetón, le gusta experimentar cosas y siempre anda en movimiento, y eso es muy natural y es muy bueno en los niños. Pero también desde pequeños ellos tienen que aprender que hay ciertos momentos en la vida o en el día donde tienen que aprender a escuchar, tienen que aprender a tomar atención, tienen que aprender a observar. Y eso se logra, ese hábito, a través de ciencia y a través de arte. Porque en ciencia están haciendo proyectos científicos, están haciendo experimentos científicos donde ellos tienen que prestar atención, tienen que escuchar. Por ejemplo, en arte aprenden no solamente técnicas de dibujo, sino aprenden de grandes compositores, aprenden de las notas musicales, aprenden a tocar un instrumento. ¿Y cómo van a lograr eso? Pues tienen que aprender a prestar atención, tienen que aprender a escuchar, qué nota es la que está sonando o qué nota va en qué espacio o línea en el pentagrama. Entonces, se desarrolla a través de estas 2 asignaturas el hábito de atender, prestar atención. Ahora, el memorizar, que es natural en los niños, eso lo van a lograr a través del Grammar Review. ¿Qué cosa es el Grammar Review? Cada semana en comunidad, cada día que se reúne, pues hacen un breve repaso de todos los contenidos anteriores, de las semanas anteriores que han estado aprendiendo, lo repasan. ¿Y eso qué queremos sacar con eso? Pues que el niño logre recordar lo que ya ha memorizado semanas anteriores, ya sea de historia, geografía, de las 7 asignaturas que trabaja Foundations. Entonces, a través del Grammar Review, logramos que el niño siga memorizando y siga, como decía, haciendo una retroalimentación de lo que ya había memorizado semanas anteriores. También el niño tiene que saber expresarse, ¿no? ¿Y cómo lo expresa? Pues a través del arte, a través de los dibujos que hace. De repente una semana les toca aprender de cierto tipo de diseño, cierta técnica de dibujo, y el niño simplemente a su libertad comienza a dibujar utilizando esa técnica, pero es su creatividad. Puede ser un paisaje, puede ser un lago, puede ser animales, puede ser lo que él quiera. Es su creatividad y está a través de su creatividad expresando en forma creativa ciertas técnicas de dibujo que ha aprendido en cada semana. Y por último tenemos lo que es contar historias, sería ahí, escuchar y volver a contar historias. Y es el tema de presentaciones. Cada semana los niños tienen 2 a 3 minutos donde se presentan. ¿Qué cosa presentan? Lo que ellos quieran presentar. De repente algo que aprendieron en la semana, de repente quieren presentar un juguete favorito, o quieren presentar, no sé, algo que vieron en la televisión que les llamó la atención, algo muy interesante. Presentan lo que ellos quieren. ¿Cuál es la finalidad de las presentaciones? Que el niño desde pequeño vaya aprendiendo a desenvolverse en público. Porque uno de los objetivos que tiene Classical Conversation al terminar la última etapa es que ya el joven sepa desenvolverse correctamente en público, sepa expresar sus ideas, expresar sus argumentos de una manera elegante, de una manera formal. Y eso se va cultivando desde la etapa de Foundations. Por eso es que no importa qué es lo que presenten mucho los niños, sino que poco a poco van adoptando ciertas posturas, ciertas técnicas al momento de presentarse y vayan perdiendo la timidez, la vergüenza, ¿no? Y cada vez, cada semana, cada ciclo lo hagan mucho mejor hasta que llegan
a la etapa de challenge. Entonces, esos serían los 5 hábitos que estamos trabajando en toda esta etapa de foundation. Si ustedes se dan cuenta, son muchos contenidos, son muchas cosas que se trabaja de atrás sin que el niño se dé cuenta. El niño piensa que solamente se está divirtiendo, que solamente está moviéndose, jugando, cantando, pero lo que no se da cuenta mucho es que le estamos metiendo mucho contenido, mucha enseñanza de manera natural. Entonces, ese sería Foundations. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que sería Essentials. Essentials también dura 24 semanas en el año. Y en Essentials vamos a ver tres áreas principales, que son el arte del lenguaje, la escritura y la matemática. En arte del lenguaje, si ustedes pueden observar allí, bueno, en este caso, este año ya lo están traduciendo, lo están poniendo al español el próximo año, para que ya puedan tener todo el material en español de lo que es Essentials. Y allí podemos ver qué es lo que se quiere lograr con el arte del lenguaje. Pues ahí ven todo lo que es la gramática, en este caso española. Todos los signos de puntuación, el uso de mayúsculas, fonogramas, estructuras, hasta diagramaciones de oraciones, de frases, sustantivos, pronombres, todos esos detalles comienzan a desglosar la gramática. ¿Para qué? Para poder entenderla mejor. Entonces, en esta etapa, el niño comienza ya a analizar al revés y al derecho todo el contenido, todas las herramientas que ya se le ha dado en Foundations. Obviamente, con ayuda siempre de un tutor que modela la clase o una tutora, ¿ya? Entonces, eso es lo que aprenden en el área de gramática. En el área de escritura, lo que se enfatiza bastante es que los chicos aprendan a escribir correctamente, ya sea un párrafo, ya sea un ensayo, ya sea algo de historia, algo de ciencia, alguna investigación que tenga que hacer, sepa escribirlo bien, sepa plasmar correctamente sus ideas utilizando las reglas gramaticales, las expresiones en sus escritos, en sus ensayos, en sus investigaciones. Entonces, en esta etapa, el chico ya comienza a trabajar mucho más, ya tiene que comenzar a leer, van a haber libros que le van a sugerir que va a tener que leer, ya sea de historia, de ciencia, biología, de literatura, mucha literatura clásica, que van a sugerir el mismo programa, qué libros más o menos serían los apropiados que podría leer. Ya, ese es en cuanto a escritura. Y en cuanto a matemáticas, se trabaja bastante lo que es el cálculo mental, la velocidad, la rapidez mental. Y lo hacen a través de juegos con dados, noqueando números, a través de cartas, con puros juegos matemáticos. Y en esos juegos matemáticos, ¿qué es lo que están usando sin que los chicos se den cuenta? Están usando lo que aprendieron en Foundation. Están utilizando las tablas de multiplicar, las raíces cuadradas, están utilizando las potencias, sumas, restas, divisiones y todo eso para poder realizar sus juegos matemáticos, ¿no? A nosotros nos cuesta mucho y estamos muy acostumbrados a usar la calculadora cuando no nos sale algo, en vez de tenernos a pensar un poquito, agarramos la calculadora rapidito y sacamos cálculos. Pero aquí no existen calculadoras. Aquí esto, lastimosamente, con el correr de los años se ha perdido esto. Antiguamente no existían calculadoras. Desarrollaba su rapidez de su mente, de la inteligencia que Dios les había dado o que nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, a través de Classical Conversation queremos recuperar, Classical Conversation quiere recuperar todas estas artes que el ser humano puede hacer, lo puede pulir, lo puede entrenar, lo puede poner en práctica, lo que lastimosamente a veces la tecnología nos ha limitado muchas veces, ¿no? Entonces, esto es lo que se quiere lograr en los chicos. Entonces, aquí en estas tres áreas comienzan ya a dar sus puntos críticos, sus puntos de vista. En lo que es escritura, muchas veces van a tener que hacer ensayos de cosas de historia que han aprendido en Foundation. Entonces, va ligándose lo que aprendieron en Foundation, lo comienzan ya a analizar, a desglosar, a utilizar en Essentials. Todo es como un maratón. Vamos hacia Challenge. Esa es la finalidad. Y para eso tenemos que pasar por esos procesos. Essentials es como un puente entre Foundations y Challenge. Essentials nos está preparando a los niños, capacitándolos para que puedan entrar a Challenge. ¿Por qué? Porque en Challenge ya cambia un poco la figura. En Challenge ya son cosas complejas, son cosas fuertes, con contenido muy profundo, donde les va a exigir mucho a los niños. ¿Ya? Pasamos ahora sí a Challenge para conocer esto un poquito. Challenge ya son 30 semanas, a comparación de las otras dos etapas que eran 24, estas son 30 semanas.
¿Qué se está viendo en Challenge? En Challenge estamos viendo gramática, estamos viendo exposición, lectura, escritura, debate, investigación, razonamiento y lógica. En gramática estamos viendo que los chicos están, dice allí latín. ¿Por qué latín? Porque ellos aprenden la gramática española, ya la han desglosado bien en Essential, la siguen perfeccionando en Challenge, pero luego utilizan eso para traducirlo a latín. ¿Por qué latín? Se preguntarán. Porque nuestro idioma, prácticamente casi el 90% deriva las terminaciones, las conjugaciones de latín. Y el estudiar latín ayuda a que nuestra mente se haga mucho más disciplinada, mucho más organizada. Y al estudiar la gramática, al traducirlo al latín y viceversa, nos ayuda a comprender muchas veces mejor los contenidos de los libros, de lo que nosotros mismos queremos expresarnos. ¿Ya? Por eso es que en gramática, en Challenge, utilizan mucho lo que es el latín. En exposición, escritura y lectura, pues, obviamente a través de la literatura se logra esta habilidad. Ahí leen muchísimo, de todas las asignaturas, de ciencia, biología, química, física, economía, de todo. En debate y argumentación lo hacen a través de historia y economía, ¿no? Tienen sus temas, los chicos, donde ellos se reúnen para hacer seminarios, debaten entre ellos un tema de historia, por decir, qué sé yo, si queremos hablar de la Segunda Guerra Mundial, y por qué pasó eso, y qué es lo que piensas, si que hubiera pasado, si hubiera sido así, o que el líder tal tomó esta decisión, y mira lo que pasó, las consecuencias, y comienzan a argumentar y a presentar sus posiciones. Igualmente con economía, ya sea economía de su país, economía del mundo, de otro país, comienzan a debatir, comienzan a formular sus argumentos, y cada quien comienza a defender lo que está comenzando a creer después que ya ha investigado, después que ya analizó del porqué de las cosas. En investigación se logra a través de ciencias, ¿no? A través de, en Challenge llevan lo que es biología, química, física, anatomía y toda esta clase de ramas de la ciencia. Entonces comienzan a hacer muchas investigaciones y a escribir sus investigaciones, sus argumentos y presentarlo. ¿Por qué sacaste esta investigación? ¿Por qué sacaste esta conclusión de este tema? Si quiero hablar de repente de los hongos, cómo se forman los hongos y cómo están compuestos y etcétera, de todo lo que tienen que saber formular, tienen que saber respaldar sus ideas, respaldar sus investigaciones, ¿ya? Y para eso tienen que obviamente leer mucho, investigar mucho. Razonamiento, tenemos lo que es la lógica, teoría musical, filosofía y diálogo socrático. Para que el niño o el adolescente pueda desarrollar el razonamiento constantemente, lo hace a través, por ejemplo, de la teoría musical. Los chicos aprenden lo que son, lo que es la orquesta, lo que son los ritmos musicales, las notas, los pentagramas, lo que es el fuerte, fortísimo, y todos esos los que son músicos lo entienden muy bien, lo desarrollan de ese lado, ¿ya? Lo que es filosofía y diálogo socrático también. Diálogo socrático quiere decir de uno a uno, de dos en dos, que van dialogando, van debatiendo, van discutiendo, y para eso está el tutor, que es el guía, el que como decir, inicia, promueve la discusión, si queremos hablar de buena manera, y comienzan a debatir entre ellos, y cada quien da su punto de vista después que haya leído, después que haya investigado, y cada quien saca sus conclusiones de todas estas asignaturas, o de cosas de la vida cotidiana que está pasando, y cada quien va tomando sus propias decisiones. Y por último, la lógica, que es otra habilidad que se desarrolla en el Challenge, es obviamente a través de las matemáticas, del cálculo, precálculo, cosas algebraicas y ya cosas muy profundas de verdad en matemática. Esas son las habilidades que se desarrollan en Challenge. Ahora vamos a ver rapidito para ir ya avanzando en la siguiente diapositiva. Vamos a ver allí un poquitito los temas que se desarrollan en Challenge. Yo les había comentado que hay Challenge A, Challenge B y después Challenge 1, 2, 3 y 4, ¿no? Son 6 años de Challenge que abarcaría toda la secundaria, ¿no? A partir de los 12 años de edad. Estarían terminando más o menos a los 17 años. En Challenge A, por ejemplo, tenemos lo que es la pertenencia, en que el chico tiene que aprender en ese año a asumir sus propios cursos, sus propias materias. Hasta antes de Challenge, el niño todavía depende mucho de papá y de mamá. En esta etapa todavía papá y mamá sigue guiando, pero ya no tanto. El niño tiene que darse cuenta, razonar de cuán importantes son los estudios para él y tomar conciencia de eso, apropiarse de sus estudios, de las materias que está estudiando. En Challenge B se practica en todo ese año lo que es la disciplina,
Tienen que aprender a ser organizados, a ser responsables con sus propias materias, con su propia vida en lo personal, en casa, fuera de casa. Entonces se incentiva mucho eso. En Challenge 1 se está hablando de la libertad. Una mente bien educada sabe lo que es la libertad en realidad, ¿verdad? En Challenge 2 estamos hablando de toma de decisiones. El tener libertad significa que puedo decidir, pero los chicos tienen que aprender qué decisiones toman. Entonces, conforme van aprendiendo, ellos van tomando sus propias decisiones de lo que van estudiando. Y aquí en Challenge también vemos hasta teología. En el último Challenge 4 se habla también de teología. Entonces, ahí conocen mucho acerca de Dios y definen su fe, reafirman su fe. En Challenge 3 tienen que saber que toda decisión trae consecuencias, tanto consecuencias positivas o consecuencias negativas. Entonces, el tener libertad, el poder tomar decisiones, también nos hace pensar, y a los chicos les hace pensar, qué consecuencias van a tomar de acuerdo, o qué consecuencias van a llevar de acuerdo a las decisiones que hayan tomado. Todas estas cosas les ayudan a ellos a madurar. Y todas estas cosas también se practican con cada materia que están llevando en cada año. Y por último tenemos el Challenge 4, que ya el tema principal aquí es el liderazgo. El joven termina el challenge siendo un líder, sabiendo dominar muy bien todas las materias. A veces nos han enseñado en el colegio o los que han pasado por universidad, instituto, de repente a que nos especialicemos en una sola cosa, ¿no? De repente dice, yo soy buena para las matemáticas, de repente soy ingeniero. Pero cuando me hablan de letras, me hablan de arte, me hablan de música, soy un cero a la izquierda, no sé nada, ni quiero, ni me digan de eso. Pero en el caso de Classical Conversation, al llegar al Challenge 4, el joven termina aprendiendo de todo, está apto para todo. Así le hablan de historia, va a entender muy bien. Le hablen de ciencia, le hablen de biología, le hablen de matemática, de física, lo va a comprender. Y hasta Challenge 4, pues el chico termina muy bien capacitado, muy bien preparado, teniendo sus propios argumentos firmes. Y como ven allí en un área de Challenge 4, llevan también teología, como les decía, aprenden acerca de su fe, acerca de lo que dice la Biblia en cuanto a ellos, qué es lo que espera Dios de ellos, qué es lo que ellos tienen que imitar, que nosotros sabemos que tenemos que imitar a la persona de Cristo, ¿no? Entonces los chicos terminan allí muy capaces, muy intelectuales, muy autodidactas, porque eso es lo que trata este currículum también de hacer, que los chicos maduren, pero que también sean autodidactas, que no se limiten a una sola asignatura, sino que abarquen todo, conozcan todo y dominen todas las materias, cosa que en nuestros casos, lastimosamente, no se nos ha educado así, ¿verdad? No nos acordamos, creo, ni el 50% de todo lo que hemos estudiado en el colegio. O al menos yo no recuerdo, no sé el caso de ustedes. Pero acá en Classical Conversation no. ¿Por qué? Porque desde un inicio este Foundation ya grabaron muchos datos que no se les va a olvidar fácilmente. En Essential han comenzado a desglosar y analizar todos esos datos. Y en Challenge han comenzado a aplicar todos esos datos y sacar sus propios razonamientos, sus propias convicciones, sus propios argumentos en esta etapa. De tal manera que el chico termina completamente preparado. Y si queremos hablar en la parte de educación, terminan muy bien preparados, listos para ingresar a las universidades. Si hablamos de Estados Unidos, universidades de Estados Unidos. En Challenge también los chicos están haciendo créditos, que son los que piden las universidades de Estados Unidos, y están sumando créditos, es decir, que ellos están estudiando, como decía, secundaria, pero los 3 últimos años, si mal no recuerdo, están haciendo como si estuvieran ya haciendo en la universidad. Cuando ellos ingresan a la universidad ya no les cuesta, no es tan difícil para ellos y es más fácil y más rápido que ingresen. ¿Por qué? Porque ya han tenido un entrenamiento previo en Challenge. En Challenge se demanda mucha lectura, mucha investigación, es mucho las cosas que tienen que ellos estudiar, exponer, analizar. Esas son las 3 etapas y eso es todo el currículum que abarca Classical Conversations. Ahora, vamos a ver un poquito los materiales. Ahora, ¿qué materiales voy a utilizar yo si quiero hacer Foundations? Si tengo hijos pequeños. Ustedes ven varios materiales ahí en Foundations, pero lo que sí es, ustedes lo tienen que tener sí o sí para que puedan realizar este currículum es la flauta que ustedes ven ahí, es una flauta irlandesa en la llave de re. Eso sí o sí, porque en los 3 ciclos de Foundations, y si mal no recuerdo también en Essentials y en lo posterior van a utilizar. Es una inversión que lo hacen a largo plazo. La otra cosa que también van a utilizar sería la aplicación, que se lo pueden descargar en su celular, en el computador, en la laptop.
Ya es ese icono pequeñito que ustedes ven allí, que es la Casa Blanca de Estados Unidos, ese es el ciclo 3 que el próximo año se va a trabajar. En esa aplicación está todo el currículum de todo el próximo año. Así que no es necesario que tengan de repente, si todavía no pueden o no desean los papás, el material donde dice Foundation, que está al lado de la flauta, ahí también está todo el currículum explicado, detallado y todo. Los que son directores y los que son tutores, mamás o papás tutores, sí es obligatorio que tengan este material. Pero los papás, el resto de los papás que no son tutores, no es obligatorio. Si desean, lo pueden comprar, que les puede ayudar mucho. Si no, no hay ningún problema, porque igual toda la aplicación, todo el currículum está en la aplicación. Tenemos también los mapas, que también son opcionales, no es obligatorio que lo compre, donde están ahí todo lo que se va a estudiar de geografía, en los 3 ciclos de Foundations. Ya está todo, están los continentes, están los países dentro de los continentes, es muy completo, es muy bonito ese mapa, plastificado para que los niños puedan repasar encima, borrarlo, volver a aprender los mapas. Tenemos también las cartillas del timeline, de la línea de tiempo. Ahí están por edades, por etapas, y a la vuelta tienen una pequeña descripción de esa etapa, de esa época que les tocó vivir, ¿no? Puede ser de los fenicios, puede ser de la época de, qué sé yo, de la Primera Guerra Mundial, todo lo tienen atrás explicado. Tienen también cartillas, que también es opcional, cartillas de ciencia, tienen las cartillas de arte, para que los puedan ver también en la parte de atrás, puedan reforzar, puedan leer, puedan jugar con eso los niños, armándolo en orden, como quieran. Todos estos son opcionales. Lo único que necesitarían sería solamente la flauta irlandesa y tener la aplicación en su celular o en su laptop o computadora, ¿ya? En Essentials, para el próximo año, gracias a Dios, esto estaba todo en inglés por ser un currículum norteamericano, pero el próximo año va a pasar por una etapa de transición, es decir, que van a estar traduciendo al español a la par que van estudiando otras comunidades la etapa de Essentials, cosa que para el 2022, si Dios quiere, ya puede estar todo el material de Essentials traducido al español. Y también los que llevan Essentials, pues necesitan comprar este DVD, donde trae muchas cosas sobre lo que es escritura, lectoescritura, gramática, muy, muy interesante. Hasta aquí vimos los materiales. Ahora, para ir terminando ya, ¿cómo es un día de comunidad? En Foundation les había explicado y en Essentials también se juntan una vez por semana la comunidad, el grupo de papás con sus hijos. Tenemos ahí en Foundations que funciona en las mañanas y Essentials en la tarde, los que llevan Essentials. En Foundation, los niños de 4 a 12 años empiezan teniendo una capilla. En la capilla cantamos, ya sea en español o en inglés, como quieran los papás. Memorizamos el versículo que toca para esa semana, se presentan algunas familias, si hay algunos anuncios, se da algunos anuncios, si hay algunas peticiones de oración, se da las peticiones de oración entre las familias. Luego en la capilla pasan ya con su tutor o tutora los niños y durante 30 minutos, solamente 30 minutos, el niño, lo que dice ahí New Grammar, el niño comienza a recibir todo el contenido de esa semana de las 7 asignaturas que se da por medio de su tutor o tutora, donde cada asignatura se repite 7 veces. Parece imposible de lograrlo, pero es verdad, 7 veces. Y al repetir 7 veces las 7 asignaturas nos da un total de 30 minutos. Entonces se repite con canciones, con jueguitos, saltando, con títeres, con cartillas, de la forma como la tutora lo modela o el tutor lo modela. De tal manera que el niño no se aburre, él piensa que está jugando, que está divirtiéndose, que le están mostrando cosas, pero está repitiendo 7 veces cada asignatura el contenido que le toca en esa semana. Después de la media hora de la presentación de contenidos, viene la otra área de presentaciones, valga la redundancia. Las presentaciones donde los niños salen al frente, tienen de 2 a 3 minutitos, cada niño expone lo que quiera exponer, lo que le gusta exponer, ya sea de su trabajo científico la semana anterior, de un tema en particular, de su familia, de él mismo, de lo que quiera. Ya recuerden que en presentaciones lo que se quiere es que el niño comience a desenvolverse en público. Eso es un total de 30 minutos, porque hay preguntas y respuestas. Después que el niño expone, deja libertad que otros compañeritos también le hagan una que otra pregunta de lo que expuso y el niño aprenda a responder en público. Ya es muy, muy bonito y muy interesante esto.
Luego de esos 30 minutos vienen otros 30 minutos donde hacen los trabajos de arte, ya sean técnicas de dibujo, si es que eso es lo que les toca en el semestre, o ya sea para el próximo año nos va a tocar sobre la flauta irlandesa, la teoría musical, aprender a tocar pequeñas canciones con la flauta irlandesa. Todo eso se hace en 30 minutos. En los siguientes 30 minutos hacemos ciencias, los proyectos científicos o experimentos científicos. Son muy interesantes porque cada semana el niño hace diferente experimento o proyecto científico. Al final termina el año haciendo 24 experimentos o proyectos científicos. Y lo bueno de todo esto es que el papá no tiene que matarse buscando en internet como a veces hacemos los que hacemos homeschool, ¿no? O a veces inclusive en los colegios les dejan, presenta tal día, tal experimento, y el papá tiene que buscar en internet cómo se hace, pensar qué experimento puede ser para su hijo, qué puede utilizar, pero acá no, acá ya el tutor le da todo explicado, los materiales que se utiliza, y lo hace, lo modela con los niños. Y en casa el papá puede repetirlo, puede reforzarlo si desea. Ya no tiene que estar buscando qué experimento hacer o qué material utilizar. Ya está todo listo allí. Y los últimos 30 minutitos que quedan de la mañana de Foundation es el Grammar Review. El Grammar Review es el repaso que se hace de las 6 semanas anteriores, ¿ya? De las 6 semanas anteriores se está haciendo repaso de matemática, repaso de ciencia, repaso de gramática, de historia, de todas las 7 asignaturas. Y este repaso se hace también con juegos, se hace con dados, se hace de una manera creativa, que el niño tampoco se aburre. Ahora ustedes me dirán, pero no veo recreo ahí, no hay un intermedio. No lo hay, porque todo fluye uno tras otro y los niños no se aburren. Ahí, si ustedes cuentan, son 2 horas y media que el niño está sin parar allí y nunca se aburre, porque toda la hora o está jugando, o está haciendo ciencia, o está pintando en arte, o está repasando a través de jueguitos, a través de otros materiales que la tutora presenta, que el niño no, se le pasa la hora volando. Y termina el día a la mañana de comunidad, el niño regresa a casa sin estresarse, a veces ni cuenta se ha dado si le han enseñado o no le han enseñado, simplemente el niño ha repetido, ha jugado, ha saltado. Entonces, esa es una mañana de comunidad. Los que llevan essentials, normalmente, y aquí me estaba olvidando, después que tenemos las 2 horas y media, normalmente las mamás llevamos a un pequeño almuerzo, merienda, y nos sentamos todas a comer con los niños y pasamos un rato conversando, dialogando entre mamás, conociéndonos mejor, ayudándonos tal vez con matemática, con ciencia, y cómo te fue, y dándonos ideas. Y es un momento en que los niños también sociabilizan entre ellos, juegan, se conocen mejor. Y es un momento, un tiempo muy bonito. Los que llevan essentials se quedan después del almuerzo, los niños de 9 a 12 años, para continuar con lo que es gramática, que dura 45 minutos, donde tienen que aprender todo lo que son las diagramaciones, las puntuaciones, las mayúsculas y todo eso. Luego vienen 45 minutos lo que es escritura, saber expresarse bien en modo escrito, saber escribir metáforas, ensayos, párrafos, etcétera. Y tienen media hora de juegos matemáticos, donde es full cálculo mental, rapidez mental, donde los chicos, yo entré a una clase de Essentials para observar cómo lo hacen en Chile, y los niños se divierten, no se aburren, les queda chico el tiempo con las matemáticas, y yo me quedé sorprendida porque si a mí me hubieran enseñado matemáticas así, capaz que ahora me gustarían las matemáticas, ¿no? Pero lo hacen de verdad de una manera muy, muy entretenida. Yo me quedé sorprendida cuando entré a ver esa clase de estos chicos en Chile. Entonces, eso es lo que es Foundation, lo que es Essentials en un día de comunidad. Recuerden, es un día a la semana, donde papá y mamá, o generalmente es la mamá la que acompaña a los niños, no va y los deja y se va a comprar, se va a hacer sus cosas. No, la mamá está allí con sus hijos, viendo todo lo que la tutora modela con sus hijos, todas las 2 horas y media, y los que llevan Essentials también. ¿Por qué? Porque la mamá al ver eso va a poder reforzar en casa. Si la mamá lo deja y se va, ¿cómo va a reforzar a su hijo en casa? Recuerden que Classical Conversation no es una escuela donde voy, dejo a mi hijo y yo me retiro, y voy y lo recojo. No es así. Tengo que estar con mi hijo. ¿Por qué? Porque Classical Conversation lo que quiere es empoderar a los padres de sus hijos. Son los padres, los tutores principales de sus hijos, son los maestros de sus hijos. No es la tutora, no es la directora. La tutora solamente modela una clase una vez a la semana. No es la responsable si al final el niño aprende o no aprende a fin de año. Es responsabilidad de papá, es responsabilidad de mamá.
Por eso es importante que la mamá esté allí toda la hora hasta que termine, ¿sí? Ahora bien, para ir terminando, ¿cuáles son las inscripciones? ¿Cuáles son las matrículas para el próximo año? Tenemos ahí el valor de lo que es Foundations, lo que es Essentials. La tuición, como pueden ver ustedes ahí, es de 400 soles. Matrícula, la matrícula es directa a Estados Unidos, de este programa es 178 soles. Así un total de 578 soles. Este valor en realidad está en promoción, porque el precio real que nos mandaron de Classical Conversation de Estados Unidos era un total de 711 soles. Pero por todo este problema de la pandemia, y comprendemos que a veces muchas de las familias de una u otra manera de repente nos hemos visto un poquitito afectados, hemos considerado, al menos la comunidad de ICA, ¿ya? De ICA ha considerado para el próximo año tener un monto de 578 soles. Este es un pago anual, no es mensual, ¿ya? Es anual. Tenemos ahí también algunos puntos para considerar. Dice, el precio de los programas de Foundation y Essentials es el mismo para el año 2021, es mismo valor. Si su hijo se matricula en Foundations y Essentials, debe pagar ambos programas. Claro, pago 578 por Foundations y si mi hijo necesita Essentials, pago otros 578 por Essentials, ¿ya? Porque son programas distintos, son áreas totalmente distintas. También tenemos ahí, dice, planes y formas de pago se resuelven de forma particular con cada familia. Como el pago es anual, se debería pagar antes que empiecen las clases, es lo más recomendable. Si hay de repente un caso en particular, pueden conversar con su directora, acercarse personalmente y conversarlo y tratar, ¿ya? Para ver cómo se puede hacer con respecto al pago. El valor promocional es únicamente para la comunidad de ICA. Tenemos una comunidad en Lima y posiblemente se abran otras comunidades también en Perú el próximo año. Cada comunidad tiene su propio valor a considerar. En el caso de ICA se consideró promocionar para los papás de ICA el monto que ustedes observan en la pantalla, ¿ya? No vayan a después escuchar, pero en otro departamento escuché tanto, en otro tanto, ¿por qué aquí esto? No, cada comunidad es libre de decidir al final si decide hacer una rebaja, cómo lo hace, es a decisión de cada comunidad, ¿ya? Los valores de arriendo y materiales dependen del número de estudiantes matriculados. Exacto. Hay un costo normalmente de materiales que es un costo muy básico. Normalmente Classical Conversations es para trabajarlo de forma presencial. Obviamente por esta etapa de la pandemia, todo este año se ha hecho por Zoom. No es lo mismo, sabemos, pero lo ideal es que se haga de manera presencial. No se puede decidir todavía ahorita si el próximo año se hará presencial, se hará mitad de año presencial o seguirá todo el próximo año por Zoom. Eso ya se verá cuando toque abrir las clases el próximo año en marzo. Si tocara hacer presencial, hay un pequeño monto que se va a ir viendo de acuerdo a los costos de materiales que se va a trabajar el próximo año. Como les vuelvo a repetir, los materiales son materiales muy básicos. Estamos hablando de, qué sé yo, de bolsas de sorbete, de vasos de plástico, de témperas, de colores, que los niños trabajan ese día en comunidad, cuando hacen ciencia y cuando hacen arte, con esas dos materias, ¿ya? Por lo tanto, es un costo muy bajo en realidad. Que eso ya se le estará dando el próximo año también de acuerdo a la cantidad de niños y si se hace presencial o no. Si se hace por Zoom, obviamente no se necesita eso. Y arriendo, ¿por qué? Porque dependiendo la cantidad de niños, si son grandes cantidades de niños, pues se necesita un local un poco grande, ¿verdad? Entonces, por allí, de repente se puede conseguir un local donde de repente, no sé, nos pidan algo muy simbólico o qué sé yo, se pueda dar algo. Como de repente si la familia, los niños son pocos, se puede hacer en casa de un papá o en casa de otra mamá, no hay ningún problema. Al final, cuando termina el día de comunidad, obviamente todos ayudamos, todos limpiamos, todos ordenamos, todos barremos. Dejamos limpio el lugar donde nos hemos reunido. Por lo tanto, lo que es arriendo y materiales no se ha puesto en los valores que ustedes pueden observar en la pantalla, ¿ya? Porque eso todavía está por verse. Pero obviamente no son valores nada altos, ¿ya? No son nada altos. Por último, vamos a ver la siguiente imagen, por favor. ¿Qué pasa si estoy interesado? Me gustó el programa. ¿Qué hago? ¿Qué sigue? Hoy hemos tenido la charla informativa. Luego de esto debería seguir un open house. ¿Qué cosa es un open house? Ver un día en comunidad, donde el papá está invitado de ver un día cómo se trabaja en comunidad. Solamente observar de manera gratuita. Por este tiempo en que estamos, ya se están cerrando y estamos terminando las clases,
pero para los que estén interesados pueden comunicarse a mi número o al correo de Classical Conversation ICA, y con las personas que estén interesadas de verdad en querer conocer más del programa, que estén interesados tal vez de querer matricular a sus hijos para el próximo año en este programa, podemos hacer un open house, podemos hacer un día de modelar una clase, un día de comunidad especialmente para los papás que estén interesados. Luego de eso, ¿qué sigue? Me gustó todo. ¿Qué hago? Pues te matriculas. Si no puedes pagar todo ahorita, puedes ir pagándolo por partes, ¿ya? Pero todo eso se conversa de manera personal. Luego de eso hay el Parent Practicum. Esto se va a dar más adelante, puede ser en enero, febrero, donde se va a hablar mucho más para que los papás se capaciten, se entrenen sobre qué es la educación clásica, para que se entrenen mucho más a fondo, cómo se trabaja en comunidad, cómo se trabajan estas materias de Classical Conversation. Es muy importante que los papás estén preparados, ¿sí? Y obviamente orientación académica y capacitación para los que van a ser tutores el próximo año. Terminamos con este verso que a mí me gusta, esta última diapositiva, que está en Proverbios 2:6, que dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice sabiduría, conocimiento, inteligencia. Nosotros lo dividimos en 3 etapas en Classical Conversations. Conocimiento, la etapa gramática, los fundamentos que el niño debe tener. La inteligencia es essentials, lo que va conociendo, va investigando, va aprendiendo, va analizando. Y sabiduría, cómo es que el chico tiene que terminar al final de todo el programa. Y cómo vemos que todo el final, todas las asignaturas nos apuntan a Dios. Y Dios, el autor de todas las asignaturas, el único que de él viene la sabiduría. Entonces, sin él, nada podemos hacer. Si no lo conocemos a él, no lo estudiamos mejor a Dios, su persona, nunca vamos a poder ser personas sabias. Vamos a dar por terminada entonces esta charla informativa, no sin antes agradecerles a ustedes por su tiempo una vez más, gracias a Dios que nos permitió tener este espacio. No va a ser la primera ni la última vez que tengamos este tipo de charlas para todos los que estén interesados en hacer homeschool o los que ya están haciendo homeschool, ¿verdad? A través de la página de Facebook, ustedes pueden visitar como Classical Conversations ICA, ahí voy a estar subiendo varias cosas interesantes acerca del programa para que ustedes puedan informarse también continuamente si hay cualquier novedad, de repente hay seminarios de challenge para que ustedes sepan más, de Essentials, de Foundation, voy a estar publicando por el Facebook para que ustedes también puedan asistir a otras charlas informativas internacionales, porque hay muchas parejas de Latinoamérica, Sudamérica que están llevando el mismo programa y que están siendo capacitadas, están siendo entrenados los papás. ¿Sí? Así que muchas gracias una vez más. Nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.